La vergüenza planetaria de Pedro Sánchez ha llegado a cotas inimaginables. Si ya era un secreto a voces que en Europa no lo toman ni para servir cafés, la última jugada de Alemania lo ha dejado más claro que el agua. El próximo canciller, Friedrich Merz, ha pasado olímpicamente de Sánchez y ha preferido reunirse con la oposición española antes que perder el tiempo con el figurín de la Moncloa. Un espectáculo grotesco que confirma lo que todos sabemos. Sánchez es un cero a la izquierda, un vendehumos profesional al que ni sus colegas socialistas quieren sentar en la mesa de los mayores. Mientras él sigue sacándose selfies y tuiteando chorradas sobre su liderazgo global, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sido el elegido para reunirse con el futuro mandamás alemán. Sí, has leído bien, el jefe de la oposición está siendo tomado más en serio que el propio presidente del gobierno. Un escándalo de proporciones bíblicas que deja en evidencia la nula credibilidad de Sánchez en la política internacional, y lo que es peor, el desprecio absoluto que le tienen en el resto de Europa. Mientras Merz y Feijóo hablaban de geopolítica, defensa y seguridad, Sánchez seguramente estaba preparando otra rueda de prensa sin contenido, donde volvería a soltar su retela de gilipolleces sobre lo maravilloso que es ser progresista y la amenaza inminente del fascismo. Porque claro, esa es su única estrategia: seguir vendiendo humo, repetir eslóganes chuscos y acusar de facha a todo aquel que no le ría las gracias. Pero el problema no es solo su nivel de patetismo, sino que España sigue sin rumbo en un mundo que se está armando hasta los dientes. Mientras Alemania reforma su constitución para reforzar su inversión en defensa, España tiene un ejército que parece sacado de una película de los años 70, con menos equipamiento que un país de Chichinabo y con un gobierno más preocupado en hacer tratos con separatistas que en garantizar la seguridad nacional. Alemania, con la CDU al mando, tiene claro que el mundo es un sitio peligroso, que Rusia sigue siendo una amenaza y que la OTAN necesita países fuertes y preparados. Pero Sánchez no. Él sigue en su burbuja de fantasía, creyendo que los conflictos se resuelven con hashtags, pancartas y discursos absurdos sobre la paz y el diálogo. Y mientras el resto de Europa se pone las pilas, en España el debate sigue centrado en sandeces como la memoria histórica, las cuotas de género y la amnistía para delincuentes separatistas. Mientras los alemanes hacen números para ver cómo refuerzan su ejército, aquí tenemos ministros soltando peroratas sobre feminismo interseccional y el cambio climático como si fueran las grandes amenazas del siglo. Así nos va. Pero lo realmente preocupante es que, si mañana Marruecos decidiera que Ceuta y Melilla ya no son españolas, estaríamos más vendidos que un coche sin ruedas. No tenemos ni medios ni ejército para defendernos. Y si el problema no fuera Marruecos sino Rusia, o cualquier otra potencia, el desastre sería de proporciones épicas. Pero claro, ¿a quién le importa la defensa nacional cuando el gobierno está demasiado ocupado regalando competencias a separatistas, colocando a sus colegas en puestos públicos y sableando a los currantes para mantener su chiringuito? Lo que ha pasado con Alemania es una señal de alarma clarísima. Europa no confía en Sánchez, no lo respeta y, lo que es peor, directamente lo ignora. Y esto no es solo un problema de imagen, es un problema de liderazgo y de futuro para España. Mientras los alemanes, con líderes de verdad, trabajan en soluciones reales para proteger su país, aquí tenemos a un presidente que solo sabe hacer el ridículo en Twitter y gobernar a golpe de postureo. El PSOE, con Sánchez al frente, ha pasado de ser un partido con peso en Europa a convertirse en el bufón del continente. Lo que en su día fue un partido serio, hoy es un chiste andante, y Sánchez, su peor gag. Un rebaño de sectarios ideológicos cuya única obsesión es aferrarse al sillón como una garrapata, sin importar el precio. España necesita un liderazgo serio, con dos dedos de frente y con peso en Europa. No puede permitirse un presidente al que ya ni siquiera lo invitan a las reuniones importantes. Y lo peor de todo, no puede darse el lujo de otro mandato de un tipo cuya única habilidad es arrastrar la imagen del país por el fango. Pero ojo, que esto no es un caso aislado, la humillación internacional de Sánchez no es un simple traspié, es un puto deporte de riesgo que repite sin descanso, dejándonos cada vez más en ridículo. Europa ni se molesta en llamarlo para sentarse en la mesa de los adultos. Mientras las grandes potencias negocian el futuro de la seguridad del continente, España queda aparcada en el rincón de los mindundis, con un presidente que deambula por Bruselas como si fuera un influencer cutre de Instagram, sacándose selfies y publicando frases motivacionales vacías. Mientras Friedrich Merz se reúne con líderes de verdad, con peso y capacidad de decisión, Pedro Sánchez sigue acumulando papelones. No lo llaman, no lo consultan, no lo respetan. Es un figurante de feria en la política internacional, un muñeco de cartón sin relevancia alguna al que nadie presta atención. Y no es para menos. ¿Cómo demonios van a tomarse en serio a un presidente que gobierna de la mano de separatistas y amigos de ETA, que indulta golpistas y que se baja los pantalones ante cualquier chantaje con tal de seguir durmiendo la Moncloa? En Europa no son idiotas.
Saben perfectamente que en España no manda Sánchez, sino Puigdemont, Otegi y los independentistas de turno. Saben que cada decisión del gobierno español no responde al interés nacional, sino mantener contentos a una panda de radicales que le sujetan la silla. ¿Cómo cojones va a liderar España en defensa y seguridad si su propio gobierno está más ocupado en regalar amnistías y repartir ministerios entre sus amigotes que en reforzar su ejército? Los alemanes, los franceses, los británicos, todos lo ven claro. Todos menos los forofos del PSOE, que siguen defendiendo lo indefendible con más fe que un telepredicador. Pedro Sánchez se ha convertido en un apestado político, un líder sin prestigio fuera de España y que dentro solo sobrevive gracias a un gobierno Frankenstein donde cada socio ala para su lado mientras el país se desmorona. La inestabilidad es de traca, pero el contraste con Alemania ya es un escándalo. Allí están formando un gobierno sólido, con visión de Estado, basado en el pragmatismo y la seguridad nacional. Mientras tanto, aquí Sánchez sigue esquilmando a los trabajadores para financiar chiringuitos y comprar votos, dejando que España siga diluyéndose en el mapa internacional. Y la gota que colmó el vaso del ridículo ocurrió hace unas semanas, cuando el propio Zelensky dejó claro que prefiere tratar con Trump antes que con Sánchez. Un presidente de guerra que prefiere a un republicano antes que a un socialista de pacotilla, porque sabe que España, bajo el mando de este gobierno, no pinta absolutamente nada en la defensa de Europa. Y no es solo Zelensky. Biden lo esquiva, Macron no lo llama, Scholz lo ignora y en la OTAN ni siquiera lo invitan para salir en la foto. Vamos, que ni para relleno sirve. Lo más humillante de todo es que ahora hasta Marruecos nos vacila en nuestra cara, y mientras tanto, Sánchez sigue en su nube, actuando como si aquí no pasara nada, repitiendo el puto mantra de que España va bien mientras el país se cae a pedazos entre la inseguridad, la crisis económica y el desgobierno absoluto. ¿Y qué cojones hace Sánchez ante todo esto? Absolutamente nada, porque la única cosa que le quita el sueño no es España, sino su propio pellejo. Lo único que le interesa es seguir pegado a la poltrona de Moncloa a cualquier precio, aunque eso signifique vender al país por fascículos, regalar competencias a los separatistas y convertirnos en una república bananera sin voz ni voto en Europa. Los españoles estamos jodidamente solos con un presidente que ni nos representa, ni nos protege, ni nos respeta. Y el problema es que esta desgracia no solo la padece el gobierno, la pagamos todos. Los trabajadores, los autónomos, las familias que ven cómo su país se convierte en un chiste mientras Sánchez sigue con su circo de propaganda. Y el mensaje de Europa es cristalino. Con Pedro Sánchez al frente, España es irrelevante. La cuestión es, ¿vamos a seguir tragándonos esta tomadura de pelo? Mientras Sánchez sigue perdiendo cualquier rastro de respeto en Europa, el resto de países avanzan en la defensa de sus intereses sin mirar atrás, dejando claro que España no es más que un extra sin guión en la política internacional. Y no hay nada más vergonzoso que ver cómo nuestros propios aliados nos ignoran y prefieren negociar con la oposición antes que con el presidente del gobierno. Pero claro, ¿qué esperábamos? Esto es lo que pasa cuando en Moncloa tienes a un bufón en vez de un líder. Porque seamos honestos, ¿qué carajo tiene Sánchez para ofrecer en la política internacional? Nada. Su historial es una lista interminable de fracasos, cesiones y postureo de saldo, que lo han convertido en un chiste entre los líderes europeos. Mientras Friedrich Merz construye alianzas y refuerza la posición de Alemania, Sánchez se dedica a sacarse selfies para Twitter y a soltar discursos que no se traga ni su abuela. Pero la cosa no termina ahí, porque no solo Europa le ha dado la espalda, hasta sus propios colegas socialistas europeos están hasta el gorro de él. No es casualidad que en cada cumbre internacional lo veamos apartado, con esa cara de ¿por qué nadie me hace caso?, porque ya nadie se traga su teatro. Todo el mundo ha pillado que su única estrategia es sobrevivir a base de concesiones y pactos de vergüenza. El resto de países ya han calado que Pedro Sánchez no es un aliado fiable, y lo peor de todo es que esa imagen de blandengue no solo le afecta a él, sino a todos los españoles. Porque cuando un país tiene a un presidente que hace el ridículo cada vez que abre la boca, su credibilidad se va por el desagüe y su peso en la política internacional se reduce a la nada más absoluta. Y ahí está la tragedia real. Mientras otros países refuerzan su seguridad y se posicionan con fuerza en el tablero mundial, España sigue atada a un gobierno de incompetentes, corruptos y traidores que han vendido nuestra dignidad a cambio de un puñado de votos. Nos han dejado sin peso en la UE, sin voz en la OTAN y sin control ni siquiera en nuestras propias fronteras. Hemos pasado de ser un país respetado a ser el puto bufón de la Corte Europea, y el culpable es un gobierno que solo piensa en su supervivencia y no en el futuro de los españoles. Porque mientras Friedrich Merz y otros líderes trabajan en fortalecer la seguridad de Europa, Sánchez está más ocupado en tener contentos a sus socios separatistas y en seguir vendiendo humo sobre una España que solo existe en su imaginación. Y el problema no es solo que Europa nos ignore. El problema es que nuestros enemigos lo saben. Y eso,
Amigos, es jugar con fuego. Marruecos, Rusia, China, todos tienen clarísimo que con Sánchez al mando, España es un barco a la deriva, sin timón, sin rumbo y sin cojones para responder cuando toca. Y aquí no estamos hablando solo de la imagen internacional, nos jugamos nuestra propia seguridad, porque si hay algo que la historia nos ha enseñado es que los países débiles terminan pagando su falta de liderazgo con sangre, ruina y humillación. Mientras tanto, nosotros seguimos tragándonos a este circo de incompetentes, viendo cómo el mundo avanza mientras España se convierte en el meme favorito en los círculos de poder internacional. Por eso, ahora más que nunca, hay que despertar. Sánchez no nos representa. No representa a los trabajadores que madrugan, ni a los autónomos que se dejan la piel, ni a las familias que intentan sobrevivir en este desastre. Sánchez solo se representa a sí mismo y a su club de parásitos, que viven del cuento a costa del sudor de los demás. Si no queremos que España siga siendo el payaso de Europa, si queremos que nuestro país vuelva a ser tomado en serio en el escenario internacional, es momento de decirlo alto y claro: España no se merece un gobierno de traidores que la han vendido al mejor postor. Pedro Sánchez ha logrado lo que parecía imposible: convertirse en el presidente más insignificante de Europa. Su nivel de incompetencia, servilismo y desesperación por aferrarse al poder han llevado a España a la mayor humillación diplomática de la historia reciente. Y lo peor de todo es que no hay marcha atrás, porque lo de Friedrich Merz no ha sido un error ni una casualidad, ha sido un mensaje clarísimo de Europa: no confían en Sánchez, no lo respetan y no lo quieren en las grandes decisiones. Y cuando un líder es ignorado en el tablero internacional, está políticamente muerto. ¿Y quién paga el pato? Nosotros. Los españoles de a pie, los que madrugamos para levantar este país, los que no tenemos sueldazos públicos ni vivimos del enchufe y la mamandurria política. Los que no chupamos del bote de los separatistas ni del cuento progresista de millonarios con conciencia social de pacotilla. Mientras Sánchez sigue con su circo de mentiras, sus fotos impostadas y sus discursos vacíos, España se desmorona como un castillo de naipes. Y la pregunta es: ¿qué ha hecho Sánchez para evitar esta humillación? La respuesta es simple: absolutamente nada. Ni un solo movimiento, ni una estrategia, ni un mínimo intento de recuperar el prestigio de España en Europa. En lugar de eso, sigue abrazado a su gobierno de dementes, chantajeado por los separatistas y entregado a la ultraizquierda. Mientras otros países refuerzan sus economías, modernizan sus ejércitos y aseguran su futuro, nosotros estamos atrapados con un gobierno que solo piensa en propaganda, en encuestas cocinadas y en blindarse contra la opinión del pueblo. Un gobierno que no tiene ni una sola puta idea para fortalecer España, pero que es experto en hundirnos en la miseria, la inseguridad y la irrelevancia. Porque no nos engañemos: cuando Europa te ignora, cuando los líderes mundiales no te incluyen en las decisiones clave, significa que eres un cero a la izquierda. Y cuando un país no pinta nada en el tablero internacional, está condenado a la miseria y a ser un pelele de otros. El gran problema no es solo que Pedro Sánchez sea el chiste de Europa, sino que su debilidad pone en jaque a todo el país. Un país sin liderazgo es un país vulnerable, y si alguien cree que las potencias extranjeras no están tomando nota de la debilidad de España, está viviendo en una puta fantasía. Marruecos ya nos está midiendo. Y si en algún momento deciden forzar la situación en Ceuta y Melilla, ¿quién nos va a defender? ¿Sánchez? No. Él estará demasiado ocupado escribiendo otro discurso ridículo en Twitter sobre alianzas progresistas mientras nos quitan el territorio en nuestras narices. Y Europa, que ya ha dejado claro que no confía en él, no moverá un dedo por nosotros. Este es un momento crucial para España. No podemos permitir que este espectáculo de incompetencia y sumisión continúe ni un puto día más. No podemos seguir tragándonos un gobierno que ha traicionado a su gente, que ha destrozado la economía y que ha convertido el país en un jodido circo de progres bien pagados, mientras los españoles de verdad cada vez viven peor. La gran pregunta es: ¿vamos a seguir permitiendo esta vergüenza? Porque mientras Pedro Sánchez sigue arrastrándose por Bruselas intentando que alguien le haga caso, los ciudadanos españoles seguimos sufriendo más paro, más impuestos, más inseguridad, más ataques a nuestra soberanía, más censura y más miseria. Nos quieren callados, nos quieren sumisos, nos quieren convencidos de que no hay alternativa. Pero sí la hay. España no merece ser la marioneta de Sánchez. España no merece ser el bufón de Europa. España merece un gobierno fuerte, un líder respetado y un futuro digno. Y si tú también estás hasta los cojones de ver cómo nuestro país se hunde en este pozo de corrupción, incompetencia y vergüenza internacional, actúa. Comparte este mensaje, deja tu comentario y suscríbete. Porque la única forma de frenar esta locura es despertando, denunciando y exigiendo un cambio. España merece mucho más que Sánchez, y si no lo paramos ahora,
pronto será demasiado tarde.